Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos y bienvenidos a esta sección Un Solo Evangelio. Le habla su hermano y amigo Dreni del Rosario y hoy 22 de febrero, día de miércoles de ceniza, vamos a leer el Evangelio que está tomado de San Mateo capítulo 6, versículo del 1 al 6 y el versículo del 16 al 18. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para que os vean. En tal caso no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Así que cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles con el fin de ser honrados por los hombres. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados, para que los vea la gente. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea que ayunan. Os aseguro que con eso ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara, para que tu ayuno sea visto no por la gente, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Cuida de no practicar. Nosotros ponemos mucha atención a lo contrario. Obramos solamente si somos vistos y aprobados. También quien se esconde lo hace para que lo noten. Vuestra justicia. La justicia es la voluntad de Dios. Ella se concreta en la limosna, en la oración y en el ayuno, en una relación correcta con los hermanos, con el Padre y con las cosas, delante de los hombres. El hombre está siempre delante de los ojos, de cara a alguno. Desea complacer porque, y como es visto, el ojo del otro es su primer espejo. Lo importante es que sea bueno. A nosotros nos corresponde escoger delante de cuáles ojos queremos estar, si delante de los ojos ajenos o delante de los ojos de Dios. No tendréis recompensa de vuestro Padre Celestial. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Si está delante de Él, recibe la propia realidad. Es Él mismo, libre de toda esclavitud. Uno es tanto cuanto es ante sus ojos y nada más. Decía San Francisco, imitación de Cristo. Su recompensa ante el Padre es la propia verdad como hijo. Sin en cambio, está delante de otro hombre. Es como un espejo delante de otro espejo. Reflejan mutuamente al infinito la propia vaciedad, o si se quiere, los propios marcos, las propias limitaciones. Por tanto, cuando hagas limosna, dar de lo propio a quien no tiene, no es una obra supererogatoria de bondad, sino un deber de justicia. El que es hijo también hermano. Ninguno puede decir que ama a Dios a quien no ve, si no ama al hermano al que ve. El Hijo nos reconocerá delante del Padre si lo hemos reconocido a Él en los hermanos más pequeños. La solidaridad
con el pobre, tanto el que es vecino, el marginado, el anciano, el extracomunitario, como el que es lejano, el sur del mundo. Hay que mirarlo en términos de justicia. Que le da al pobre, le presta a Dios, dice Proverbios 19:17. En la Biblia, la tierra y lo que contiene es de Dios, donde el Padre a los hijos. Si compartimos como hermanos, vivimos sobre la tierra. Si nos portamos como amos, comienza el exilio. La tierra deja de ser jardín para convertirse en desierto. Deja de ser paraíso para convertirse en infierno. Este es el mensaje de los profetas, para quienes el mismo culto religioso es una abominación si sirve de cobertura a la injusticia. Lucas ve a la primera comunidad cristiana como Israel cuando entró en la tierra prometida. No hay ningún necesitado. Cada uno da lo que puede y recibe según su necesidad. Se llega incluso a vender la tierra porque la verdadera herencia es el Espíritu Santo, el amor que hace vivir como hijos y hermanos. Así se realiza la bendición prometida a Abraham y en él a todos los hombres. En la tradición bíblica, los bienes del mundo están destinados al bien común. La solidaridad garantiza no solo la vida material, sino también la espiritual, que es el amor fraterno. Y debe ser mundial, sea católica, no de categoría, de nación, de iglesia. Sin esa fraternidad será siempre más imposible la vida sobre la tierra. Fe y justicia, paternidad de Dios y fraternidad entre los hombres son como el espíritu y el cuerpo del cristianismo. No existe el uno sin el otro. Sin fe, la paternidad, la fraternidad es una ideología vacía. Sin justicia y fraternidad, la fe en el Padre es una manifestación. En la relación con el otro se juega la relación con el otro, de cuya alteridad toma el nombre. En una economía de subsistencia, la limosna, el compartir el alimento, garantizaba una especie de justicia cotidiana. Las diferencias más grandes que inevitablemente sucedían con el tiempo en Israel se allanaban con el año jubilar, en el cual se condonaba toda deuda y se volvía a distribuir la tierra. Cada 50 años debía restablecerse la igualdad originaria. La limosna en Israel nacía de una solidaridad real que incluso a nivel de la ley garantizaba el restablecimiento de la justicia. Hoy entre nosotros es un cardo espinoso que nace en el desierto de la injusticia, como una evasión de la verdadera solidaridad. No se puede seguir así. No lo vayas trompeteando por delante. En todas las obras de caridad existen cuadros con la imagen de los bienhechores. Si el bien no se publicitara con trompetas, lápidas o imágenes, ¿quién lo haría? ¿Quién prestaría un servicio a otro si ninguno, ni siquiera el interesado, se diera cuenta? El lucirse delante de los otros no es el principio de nuestras buenas acciones, como hacen los hipócritas. Es una palabra muy usada por Mateo. El hipócrita es un actor, una máscara. La vida es un conjunto de escenas donde cada uno litiga con el otro para ocupar el primer puesto. No es ver algo hermoso ni vivir algo hermoso. Emerge siempre el peor, el más violento y sin escrúpulos, o el que es más trágicamente ridículo. El aparecer tiende a ser el alma de todo. Existe solo lo que aparece, y lo que aparece no existe en absoluto.
a menudo se tiene la impresión de una feria de las vanidades, con el fin de ser honrados por los hombres. La finalidad de mis acciones es el reconocimiento de parte del otro, que se convierte en mi tirano. Los complejos de superioridad, inferioridad, las angustias y las prepotencias contra sí mismo o contra los otros derivan del hecho de no ser aceptado, por lo cual se hace lo posible para dar una buena imagen de sí mismo con tal de ser aceptados. En verdad os digo, uno encuentra lo que busca. El que busca tiene la apariencia como recompensa. Cuando hagáis limosna, que no sepa tu mano izquierda, es un modo paradójico para decir que no hay que buscar el reconocimiento de ninguno, ni siquiera de sí mismo. Tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve lo secreto. El secreto, la parte más íntima que ninguno ve, es tu corazón, donde tú siempre estás delante de Dios y Dios está delante de ti. Allí Dios es tu Padre y tú eres su Hijo. Su mirada y su amor hacen que seas tú mismo, y el mirarte a ti mismo te hace llegar a ser lo que eres. Tu recompensa en el secreto del Padre te devuelve tu realidad como hijo. La devolución se aplica a las deudas. Dios, por ser tu Padre, tiene con nosotros la deuda de la filiación. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. El hipócrita se busca a sí mismo. El que se busca a sí mismo no encuentra a Dios. Solo quien se vacía de sí mismo se llena de él. El hipócrita se sirve de todo, incluso de Dios, para aparecer delante de los hombres, pero existe una hipocresía aún más profunda, la de querer aparecer delante de Él. En la oración no somos protagonistas, Él es quien actúa. Por eso uno pasa a través de arideces dolorosas que nos despojan de toda pretensión. Dios resiste a los soberbios y colma de gracia a los humildes, como María. La oración del humilde penetra las nubes, y su corazón es el templo donde Dios fija su mirada y su morada. Gustan de orar. El hipócrita gusta de orar. Obviamente lo hace delante de los otros, en las esquinas de las plazas, como se usa en el Medio Oriente, para ser vistos de los hombres. Esta oración es una epifanía del yo, no de Dios. En lugar de ser delante de Él y reflejar su gloria, el hipócrita está delante de los hombres para reflejar con complacencia la buena imagen de sí mismo. Normalmente también en Dios se busca el propio yo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, la amonestación negativa está en plural porque todos caemos en eso. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas. La amonestación positiva está en singular para que al menos tú, cuando ores, salga de este error que cometes tú y no otro. Entra en tu aposento. El aposento es un aposento interno. Parece oscuro, pero es la fuente misma de la luz. Es mi ventana abierta hacia Dios, de donde brota mi yo. Allí soy yo mismo y Dios está conmigo. En ese lugar secreto, yo soy lo que soy porque estoy delante de yo soy. Allí recibo lo que sirve para vivir, incluso la fuente misma de la vida. La oración se hace en este lugar donde yo soy yo mismo, en comunión con Dios y con todos presente, en la presencia que hace que todo exista. En este aposento recibo
el maná escondido y el secreto de mi nombre y del nombre de Dios. Aquí soy hijo, y el Espíritu con gemidos inefables en el gran silencio de la noche luminosa grita: Abba, Padre. Esta es la palabra que revela al Padre y al Hijo en el Espíritu. Al ser pronunciada por nosotros en el Hijo, nos introduce en el seno de la Trinidad. Vuelve a llevar el mundo a Dios y lleva a Dios al mundo. Este aposento en el que se ora es nuestro corazón donde esté el hombre escondido del corazón, el hombre interior, Cristo, que por la fe mora en nuestros corazones. Después de cerrar la puerta, es necesario cerrar la puerta con llave. Después de entrar, se entra con el amor a Jesús que está en la puerta y llama para que le abramos y cenemos con Él y Él con nosotros. El cerrojo está de nuestro lado. Dichoso quien la abre. Entra y cierra y permanece allí para tener allí su morada. Nosotros entramos y salimos continuamente, sin nunca detenernos. Para abrir es necesario entrar en sí mismo. Normalmente estamos fuera de nosotros mismos, absorbidos por muchas ocupaciones como Marta. Una vez entrado, es necesario cerrar y dejar afuera las 1000 voces que nos disturban. En lo secreto, la oración al Padre se hace en el secreto. El secreto es el mismo Hijo, el hombre escondido en un espíritu incorruptible, manso, dulce y sereno, que es propio del que es plenamente amado y ama plenamente. Tu Padre que ve en lo secreto. Su ojo está siempre donde se halla su tesoro, que es su Hijo. La oración no es una actividad, sino un detenerse bajo esta mirada. Es ver cómo me ve Dios, es decir, amado por el Padre en el Hijo. Te recompensará. La recompensa de quien no busca recompensa es la devolución que el Padre le hace de sí mismo, haciéndolo hijo, colmado de su gloria, porque está vacío de vanagloria. Cuando ayunéis, comer es alimentar la vida, ayunar es perderla. El ayuno tiene muchos aspectos. Concierne las relaciones con el otro, con las cosas y consigo mismo, con respecto al otro. El ayuno es esa limitación de la vida que su presencia impone, y esa limitación donde es aceptada viene a ser principio de relación, comunicación y comunión. Con respecto al otro, el ayuno es como la oración del cuerpo. Es aceptación simbólica de esta realidad, que la vida no es el absoluto y mucho menos el alimento que la mantiene, sino Dios mismo y su palabra. Con respecto a las cosas, el ayuno es un correlativo necesario para la codicia de poseerlas. Puede existir o no existir, y se deben vivir con relación al otro y a los otros, no como un fetiche. Con respecto a sí mismo, el ayuno lleva a una relación correcta con la propia vida y la propia muerte. Se acepta lo que hay como un don de Dios y la misma limitación como comunión con Él, principio y fin de todo. Además, el ayuno es necesario para alcanzar la sobriedad, que consiste en servirse de las cosas en la medida en que son útiles para amar a Dios y al prójimo. Lo que no es útil para ese fin sirve para odiar y morir. En nuestra sociedad consumista, que reduce a la persona a un embudo que todo lo absorbe a través de los 5 canales de los sentidos, el ayuno tiene un valor particular.
Además de la sobriedad en el alimento, existe la del olfato, el gusto, el tacto, oído, la vista y sobre todo la de la fantasía. La fantasía es el sentido vital que sustituye todos los otros. Los sentidos son gargantas voraces, abiertas insaciablemente hacia todos los objetos. Al animal le sirven para la conservación de la especie y del individuo y están regulados por el instinto. Al hombre, que es de especie divina, le sirven para entrar en comunión con el otro y no están regulados por el instinto. Son un hambre infinita que se sacia solamente cuando encuentra el alimento para el cual están hechos, el otro y el otro. El hedonismo niega esta función y reduce el sentido al consumo de sensaciones. Se siente solo a sí mismo. El ayuno de los sentidos es el antídoto que les devuelve su propia función. No lo toco todo y no lo saboreo todo. No lo escucho ni lo veo todo, movido por el simple deseo de llenarme de sensaciones. Opto por tocar, saborear, escuchar y ver en la medida en que esto me ayude a amar al otro. Además de la sobriedad de los sentidos, existe también la otra, más difícil, la de la mente y del corazón. Para no caer en el estetismo y en el narcisismo, fruto de un entendimiento y de una voluntad que, en lugar de abrirse al otro, se encierra en sí mismo. También y sobre todo estas facultades superiores son para el otro. Por eso no trato de comprender y creer todo, sino solamente lo que me abre a la alteridad. El hombre o aprende a ser dueño de sus sentidos y de sus facultades, ordenándolas hacia su finalidad, o es esclavo de su apetito. El estímulo del placer de todo tipo, como una droga, lo despoja de su libertad y lo lleva a hacer aquello para lo cual no ha sido creado y que en el fondo tampoco quiere y que de todos modos no los hacía nunca. Una sociedad consumista, con grande capacidad de sugestión, lleva a su cumplimiento la esclavitud del placer aparente, al presentar como bueno, hermoso y deseable lo que en realidad no lo es. El ayuno que tiende a alcanzar la sobriedad en todos los campos, nos libera del ídolo del placer aparente, que promete saciedad, pero alimenta solamente el hambre y nos permite usarlo todo sin ser usados. El ayuno puede también volverse delirio de omnipotencia destructiva, como en la anorexia. La bulimia y la anorexia ocultan el mismo rostro oscuro, la absolutización del alimento y del cuerpo, pero existen también una anorexia y una bulimia intelectuales y espirituales. La anorexia y la bulimia tienden a coincidir en las dietas hipocalóricas, en las cuales uno comiendo no come. Puede llenarse de nada hasta lo infinito. La carne sin proteínas, la leche sin crema, el dulce sin azúcar, la pasta sin almidón, donde es importante el estar carente, es decir, pura apariencia, son los nuevos ídolos que hacen a las personas semejantes a los que los adoran. Muchas veces el hambre no es hambre de pan, sino de vida. No de alimento, sino de afecto. Uno vive del amor que recibe, de la palabra que le comunica el otro. Una sociedad sin amor y sin palabra, sin madre y sin padre, será siempre más anoréxica y bulímica. El hombre es un saco
vacío sin fondo. Nada lo puede llenar sino la capacidad de leer el infinito presente en cada cosa finita. El ayuno por dieta, si no es necesario a la salud, es también señal de la absolutización del propio cuerpo y lleva a desviaciones. Cara triste, el rostro y el ojo, en lugar de difundir la luz del corazón, comunican oscuridad y tristeza, como los hipócritas. Toda acción buena puede desviarse hacia su contrario por la búsqueda del propio yo. Desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan, se desfiguran para figurar, se ocultan para hacerse ver, se oscurecen para aparecer. El objetivo es que los otros noten que estamos haciendo una cosa buena y nos aprecien. Ya reciben su paga, obtienen lo que quieren, una hermosa imagen de sí mismo delante de los otros. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza. En el ayuno uno se cubre la cabeza con ceniza, no con perfume. La ceniza es señal de muerte y el perfume es señal de vida. Además, uno no se lava, porque lavarse es regenerarse. Jesús ordena al discípulo un ayuno que es perfume de vida y regeneración, para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre. Delante de los hombres recibo la imagen, el ídolo de mi yo. Delante de Dios recibo mi persona, que es su imagen. El ayuno delante de Él me hace reconocer como hijo suyo que todo lo recibe de Él. Mi ayuno definitivo, mi muerte, será saciarme plenamente de su presencia. Ya desde ahora, gracias a este ayuno, soy libre de caminar hacia esa felicidad a la cual siento que estoy destinado, porque le he dicho a Dios: tú eres mi Señor, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. El Padre me devolverá mi realidad, que Él mismo, a cuya imagen he sido creado. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.